Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se escuche muy bien. Ahora no les puedo preguntar cómo se escucha porque desactivé los comentarios de Instagram porque me lo sugirieron muchas personas. Porque muchos se distraían un poco ahí con los comentarios. Yo, gracias al cielo, estoy un poco lejos de la cámara y la letra está tan chiquita que la verdad es que ni cuenta me daba de lo que ponían. Pero bueno, para muchos era mucha distracción, entonces bueno, pues ya no hay comentarios, pero bueno, no pasa nada. Aquí estamos y pues vamos a empezar a darle a esta sesión con este tema que nos toca hoy, que es el tema vamos a hablar sobre los aspectos constitutivos de la relación sexual, ¿okay? Y es con la película de No se aceptan devoluciones de Eugenio Derbez, que espero que hayan podido ver todos. Está muy simpática, yo la acabo de ver hoy en la mañana, tenía mucho tiempo que no la veía, y la neta, se me salieron algunas lagrimillas al final, porque es una película muy fuerte, muy emotiva, y sí he hecho un poco de lagrimita, la verdad, para ser sincero. Pero bueno, quiero empezar con una oración, si les parece, antes de la sesión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ven, Espíritu Santo, te pido nuevamente que bendigas este momento juntos, este momento de taller. Te pido que bendigas nuestro intelecto, nuestra mente, pero sobre todo nuestro corazón, para que todas estas ideas bajen ahí y nos muevan a amar cada vez más, a amar como amas tú, Jesús. Enséñanos ese camino del amor, del sacrificio, de la abnegación, por amor a los demás y por amor a Dios. Y te pido también por todas las personas que siguen sufriendo hoy por el tema del coronavirus y por todas las familias también, para que aprovechen este momento para crecer en su comunión. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Pues vamos a darle entonces de lleno. Bueno, como saben, o si alguno está por primera vez en el taller y después puede regresar a las otras sesiones que están en YouTube, cada sesión corresponde a un capítulo del libro Hacer el amor con amor, ¿no? Lo recuerdo para que lo tengan presente. Esta sesión de hoy, que es nuestra sesión número 5, ¿okay? Porque nos cuento como primera sesión la introducción, vamos a analizar el capítulo 4. ¿Se acuerdan brevemente que hemos hecho en el capítulo 1? Hemos analizado quién es la persona humana y su estructura. En el capítulo número 2 hemos analizado el tema del impulso sexual y cómo está al servicio del amor. En el capítulo número 3 analizamos el tema de la castidad y qué significa la castidad como virtud y cómo vivirla en plenitud. Y hoy ya vamos a entrar de lleno en el tema de la relación sexual y en concreto en el acto sexual y cuál es la finalidad del acto sexual, ¿no? Voy a explicar ahora, cuando explique la temática, cómo los actos humanos se pueden catalogar de actos morales, porque solamente los hombres podemos hacer cosas buenas o malas, los animales no y las plantas tampoco, lo voy a explicar un poquito más adelante, y cómo podemos conocer también por la inteligencia la finalidad de nuestros actos, y esa finalidad de alguna manera constituye también la bondad o maldad de los actos. Entonces vamos a ver cuáles son los fines o los aspectos constitutivos de cada acto sexual, ¿ok? Pero bueno, y nos vamos a también servir un poquito de la película de No se aceptan devoluciones, ¿ok? Entonces la pregunta, acuérdense de fondo, era ¿de quién es derecho tener hijos? ¿Ok? ¿Es que los hijos tienen derecho a tener padres o los padres tienen derecho a tener hijos? Y al final voy a matizar un poquito esta pregunta, la lancé así a propósito, porque realmente cuando hablas de hijos en general, nunca puedes hablar de derecho, sino más bien de un don, porque los hijos son y van a ser siempre un don, un regalo, no es un derecho de nadie, ¿no? Lo vamos a ir matizando y al final en la conclusión vamos a llegar a esa idea, ¿no? Del don. Los hijos son un don. Y por tanto el tema es aspectos constitutivos de la relación sexual. Y acuérdense, el esquema que estamos siguiendo en todas nuestras sesiones es un resumen de la película, algunas reflexiones generales sobre la película, después pasamos a el segundo punto es el contenido teórico del libro, y el tercer punto son 5 diálogos que nos pueden ayudar a reflexionar, y terminamos con unas conclusiones, igual que todas las otras sesiones.
Resumen de la película. Bueno, el protagonista, ya saben, es este Valentín, que es Eugenio Derbez, chistosísimo, ¿ok? Él aparece al inicio de la película siendo el soltero más cotizado y mujeriego de Acapulco, ¿no? Él está en un hotel y pues es un mujeriego, ¿no? Que se acuesta con un montón, hasta que una mujer llega en un momento, timbra la puerta cuando él está con otras dos mujeres y le entrega una niña y le dice que ahorita vuelve, que si le presta $10 para el taxi y bueno, le salen cargos $10 porque la mujer se va y no la vuelve a ver nunca, ¿no? Entonces, pues se enfrenta al reto de tener pues, que cuidar a una niña, ¿no? Entonces, pues nada, él empieza a buscar, pues quiere encontrar a la mamá para regresarle el paquete, ¿no? Él dice, yo no quiero tener hijos. Y en ese empieza una aventura de búsqueda, descubre que en una foto que se encuentra por ahí, que esta mujer que era americana posiblemente estaba trabajando en un hotel en California, entonces se lanza, ¿no? Hay un tema importante durante la película que es el tema de los miedos, no sé si se recuerden al inicio, cuando él habla de su papá, el famoso Johnny Bravo, y las heridas que su papá le generó, lo vamos a ver en el primer diálogo, pues estas heridas generan en él muchos miedos en su vida. Esos miedos están representados por los lobos. Si se fijan, esos lobos son como un símbolo constante durante toda la película que le recuerdan esos miedos que él tiene, más profundos, ¿no? Y él dice que uno de los miedos más grandes dentro de todos sus miedos era el miedo al compromiso, ¿no? Entonces por eso pues nunca podía decirle a una mujer te amo o podía decirle por qué la amaba. Le decía porque eres especial a todas, ¿no? Bueno, se lanza con la niña Maggie a Estados Unidos, no se ve en avión porque también tiene miedo a los aviones, y llega a buscar a la mamá y bueno, llega ahí y empieza a trabajar como un doble para las películas de Hollywood, estos que se tienen que aventar y hacer todas las cosas riesgosas porque claro, no hablaba inglés, nada, y por coincidencias al inicio cuando la niña se va a caer a la alberca, él se avienta como del sexto piso, y la persona que estaba ahí estaba buscando justo un doble, entonces lo contrata. Y bueno, él empieza a trabajar de esto y empieza pues, a tratar de vivir su paternidad de una manera muy bonita, la verdad. Pero también sustituyendo pues toda la parte de la maternidad que no estaba presente, ¿no? Y durante la película te vas dando cuenta cómo, por un lado, cómo es hermoso todo el esfuerzo del papá por tratar de que la niña viva en plenitud su niñez y tal. Y por otro lado te vas dando cuenta también de las carencias que un solo papá puede tener en la formación de los hijos, ¿no? Y las necesidades afectivas que los hijos tienen por las dos figuras, ¿no? Paterna y materna. Pero muy bonito ver cómo el papá se va enamorando de ella. Luego por fin encuentran a la mamá ya está toda transformada, ya no es la hippie con la que se acostó hace muchos años, ahora es una empresaria que está en Nueva York, que está con una pareja, ¿no? Esta pareja es otra mujer, ahí también hay un tema un poco de identidad que no me voy a meter mucho, pero sí voy a hacer un análisis nada más experiencial que se ve en la película, ¿no? Y bueno, resulta que la mamá cuando la encuentra nuevamente, pues ve que es una niña lindísima, se enamora de ella también y dice, pues yo la quiero para mí. Empieza una lucha fuerte entre los dos por a ver quién se queda con la hija. Y bueno, al final, pues ya, spoiler para los que no la vieron, pero pues se trataba de verla. Al final vemos como el papá sabía que la niña estaba enferma y que iba a morir muy pronto. Y de hecho, qué bonito que todas esas idas al doctor, él finge que él es el que está enfermo cuando él sabe que es la niña, ¿no? Y porque siempre haber querido mantener este cuento de hadas para ella, pues le lleva muchas veces a no enfrentar la verdad y la realidad de la vida de la niña y de sus relaciones y de muchas cosas que ahorita vamos a ir viendo. Pero en el fondo una actitud muy buena, paternal, de cuidar, de custodiar, ¿no? Pues al final la niña termina muriendo. Y luego hay un tema interesante antes de que la niña muere por esta enfermedad, que es, él se da cuenta que ni siquiera era el papá biológico, ¿no? Resulta que cuando él gana la custodia después del juicio de la niña, pues la mamá se enoja porque se la llevan, porque él ganó, y la pareja le dice, oye, ¿por qué no le pides una prueba de paternidad, a ver si eres realmente papá? Pues resulta que no era el papá biológico. Y esto es un tema también muy bonito, pues porque ahí yo reflexionaba, ¿no? ¿Qué es lo que te hace ser más papá? ¿El aspecto biológico
o todo el aspecto de la educación, del acompañamiento, del cariño, del amor. Quizá un poco de las dos, ¿no? Pero en concreto aquí pues se ve que la paternidad es mucho más que la procreación biológica, ¿no? Que es uno de los temas que también vamos a tocar. Entonces este es el resumen, ¿no? Una película muy fuerte, sobre todo muy fuerte al final por la muerte de la niña, pero muy bonita por toda esta experiencia de paternidad y luego también de alguna manera de maternidad, cuando ella se encuentra con la niña, cuando se da cuenta pues que era algo mucho más que un estorbo, ¿no? que un impedimento para su felicidad, y se da cuenta que es otra persona y que es otra persona digna de ser amada también, ¿no? Bueno, este es el resumen. Hay una analogía, ven que me gustan las analogías, pero hay una analogía muy, muy interesante con los lobos que yo les platicaba, ¿no? Ven que durante toda la película el niño desde que está chiquito y empieza a enfrentar sus traumas, como que a todo le pone cara de lobo, 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 cuando se va a aventar ve lobos abajo, todo el tiempo está viendo lobos. Y al final de la película, él sale caminando en la playa con un lobo al lado, como amaestrado. San Francisco de Asís contaba, por eso hago una analogía con San Francisco de Asís muy bonito. San Francisco de Asís decía que toda nuestra vida consistía, y porque él, en teoría, no dice la historia, que él domesticó a un lobo, ¿no? Muy salvaje, y que al final ese lobo terminó entrando pues en el convento y estuvo ahí con los frailes y tal, ¿no? Y él decía que nuestra vida consiste en ir domesticando esos lobos. Esos lobos son nuestros miedos que a veces nos impiden actuar de una manera clara o con decisiones verdaderamente libres y conscientes, ¿no? Y a veces actuamos por miedo. Bueno, él dice que esos lobos son los miedos que están presentes durante toda la vida, ¿no? Pero esos mismos miedos son los que te tienen que acompañar, ¿no? Por eso él sale al final con ese lobo amaestrado de alguna manera, ¿no? No se trata de reprimirlos, los miedos, sino de usarlos y vencerlos para crecer, ¿no? Y nada, esos mismos miedos superados son los que te llevarán a ti mismo a crecer en la vida, ¿no? Y bueno, esa analogía con San Francisco se me hizo simpática porque la leí hace mucho tiempo y se me hizo curioso que durante la película estén los lobos de una manera constante, recordándonos a nosotros que todos tenemos miedos que están presentes en nuestra vida y que tenemos que luchar contra esos miedos para verdaderamente dar el paso hacia la libertad plena y hacia el amor auténtico. Bueno, los personajes, para que los tengan ahí presentes cuando esté refiriéndome a ellos en diálogos, está Valentín, que es pues Eugenio Derbez, que es el soltero mujeriego, el que le dejan el hijo. Está Maggie es la niña preciosa, ¿no? Hija de Valentín y de Julie. Julie es esta mujer, la mamá de Maggie, que es la gringa que aparece al inicio y que después pues ya también sale como una empresaria en Nueva York, ¿no? Luego está Jackie, no voy a decir nada de ella, pero está simpática. Jackie es la vecina de ahí de los departamentos, la que se le destapa muchas veces, se le tapa muchas veces la tubería y no sé qué tanto va, y que el papá pues muy amablemente va a ayudarle a destapar muy seguido y la niña en su mediana inocencia como que se da cuenta, ¿no? Que por ahí hay algo de romance, pero bueno, no me voy a meter con ella mucho. Luego está Frank, que es el coordinador de dobles de películas. Creo que tampoco voy a analizar un diálogo de él, pero bueno, él tiene el rol de darle trabajo y de ayudarle de alguna manera a irse superando según sus posibilidades y irse adaptando a su realidad como papá, a Valentín. Después está René, que es la novia de Julie. Después de que Julie regresa y que dice que viene con una pareja, pues esa pareja es otra mujer, ¿no? Entonces esta mujer es René, que es una mujer pues muy exitosa también, que sale ahí también, no me voy a meter en ese tema. Luego está Johnny Bravo, que es el abuelo de Maggie, es decir, el papá de Valentín, que representa de alguna manera como un ideal que podemos plasmar en un niño, ¿no? del papá ideal, en este caso el abuelo ideal que hizo grandes cosas, pero al mismo tiempo es un arma de doble filo, ¿no? Porque ese mismo abuelo ideal que le planteaba Valentín, pues es el mismo papá que lo hirió tanto de niño, ¿no? Entonces ahí hay un contraste también que nos habla también de heridas mal integradas, ¿no? Pero lo vamos a ver. Y luego está Judaisy, que es la mujer que está en el bar de Acapulco también, y ella sí tiene un diálogo por ahí que voy a usar, que es como una mujer pues, bastante realista y que dice las cosas como son, ¿no? sin muchos rodeos. Bueno, reflexiones generales de la película que nos pueden ayudar a entrar en el tema.
Bueno, antes voy a hacer un paréntesis porque se me hace interesante, ¿no? El tema que voy a tocar, que es el tema de los aspectos constitutivos, pues voy a decir que cada acto sexual, para que verdaderamente sea un acto sexual bueno, o sea, cumpla con todas las características que están inscritas en la naturaleza misma del acto y su finalidad, tiene que ser, cada uno de esos actos tiene que ser un acto procreativo y unitivo. Voy a explicar esas dos, ¿no? Lo cual nos llevaría a que un acto bien vivido, pues en algún momento tendría la posibilidad de generar vida, y por tanto esa vida debería nacer, o sea, el ideal evidentemente es que esa criatura sea un resultado del amor humano de un hombre y una mujer ya comprometidos, ya entregados y ya dispuestos a ofrecer pues toda su vida y todo su amor también por esta nueva criatura. Obviamente ese es el ideal, ¿no? Sin embargo, la película nos presenta una ruptura. Yo sé que a lo mejor entre ustedes puede haber muchísimas rupturas, y por eso quiero más bien pues ofrecer la verdad del contenido, es decir, el ideal al que estamos llamados, pero de alguna manera también mostrar, y la película lo hace muy bien, cómo a veces, aunque se rompa el ideal, porque puede pasar, porque no somos perfectos, porque a veces fallamos, por 20,000 razones. Existe el divorcio, existen las personas que abandonaron a sus parejas, como aquí. Yo sé que quizás algunos de ustedes tienen una experiencia de ruptura, y sin embargo se puede rescatar dentro de la ruptura ese plan de alguna manera, ¿no? Y por eso en los diálogos me voy a enfocar más bien en la belleza de esa lucha por la paternidad de Valentín, por la maternidad en algunos casos de Julie, sí manifestando algunos errores que tuvieron, porque hubo errores y hay que mencionarlos, pero también resaltando que al final de cuentas la vida de una persona, un hijo, es una cosa tan grande y tan maravillosa que te lleva a salir de ti mismo, ¿no? Porque eso es lo que hace el amor. Bueno, eso lo digo así como paréntesis. Reflexiones generales sobre la película. Bueno, al inicio lo primero que vemos que es una relación herida entre un papá y un hijo, ¿no? El papá, que sin una mala intención aparente, porque lo que el papá quería era formar a su hijo, y esto lo logra entender él mucho después. Al final de la película él hace un diálogo donde dice: yo no entendía a mi papá, pero él intentaba formarme, ¿no? Pero bueno, sin una mala intención forma a su hijo a partir del miedo, o tratar de vencer el miedo, pero generando al mismo tiempo más miedo, ¿no? Y ya desde ahí se muestra una cosa que muchas veces tiene repercusiones en nuestra vida, y es la herida de un papá. Quizá alguno de nosotros, algunos de ustedes, creció con heridas de papá, con un papá que a lo mejor no fue lo que esperaba, con un papá que no te amó de la manera que tú esperabas, y sin embargo yo estoy seguro que la mayoría de papás hacen lo mejor que pueden con lo que tienen y con lo que recibieron. Sin embargo, es verdad que esas heridas llegan a afectarnos, y sobre todo afectan nuestra manera de enfrentar después el mundo, ¿no? Y aquí pregúntate en tu vida personal si a lo mejor tienes una herida también de parte de tu papá en tu infancia, y cómo ha repercutido eso en tu manera de ver a los hombres o relacionarte con ellos. Siguiente, no logra vencer sus miedos, si se fijan durante la película, y sobre todo el miedo al compromiso lo atormenta. Por eso vive una vida de mujeriego. Él al inicio dice, y es el primer diálogo que vamos a analizar, él dice: nunca logré vencer mis miedos, y ahí está matando arañas con la mano del amante y no sé qué tanto. Dice: nunca logré vencer mis miedos. Y si hay uno que además nunca logré vencer de una manera en particular, es el miedo al compromiso. ¿Okay? Vamos a tocar ese tema. Después dice: yo no quiero tener hijos, lo vamos a ver en un diálogo, ¿no? Pero curiosamente sí quiere tener sexo. Entonces aquí empieza a haber una división entre la sexualidad como un aspecto procreativo y unitivo, como una separación. No quiero tener sexo, pero no quiero tener hijos. Quiero tener placer, pero no quiero compromiso, ¿no? Se empieza a romper la naturaleza misma del acto. Tampoco ella quiere tener hijos, ¿no? La niña es un estorbo para su realización personal y profesional de Julie. Por eso la abandona, porque al ver a su hija, lo único que ve es un estorbo, es un problema. Esta niña va a traer problemas a mi vida, me va a frenar en mi desarrollo personal, entonces mejor la dejo, la abandono. Y ahí se experimenta el abandono materno también, que quizá alguno pudo haber vivido. ¿Qué
que sin embargo más adelante nos damos cuenta que esa misma niña que abandonó por no truncar su éxito es la misma que de alguna manera le regresa el sentido de su vida cuando se vuelve a enamorar de ella. Eso es lo que hacen los hijos, llenar de sentido la existencia de los papás. Siguiente, se termina enamorando de la niña poco a poco, Valentín, y esto también nos demuestra pues cómo es increíble el regalo de la vida, ¿no? Cómo una pequeña puede enamorarte de una manera tan profunda, ¿no? Yo veo a mis sobrinitas, tengo 2 sobrinas preciosas, ¿no? Y de verdad es que me ilusiona simplemente verlas crecer, verlas cuando empiezan a hablar, cuando te hacen un baile, cuando te empiezan a hablar, cuando te dicen tío, padre Gus, la ilusión de una nueva vida y todo lo que te aporta en tu crecimiento personal es increíble, y lo va experimentando Valentín sin querer, ¿no? Cada vida es un regalo que viene a transformar la vida de los papás, siempre. Luego le empiezan a enseñar de todo y comienza la aventura de la educación de los hijos, ¿no? Parte de la responsabilidad como un padre, ¿no? Educar a los hijos, junto con todo el sacrificio de su trabajo por ella. Pero también se puede ver, de alguna manera, una gran falta de equilibrio en esa manera de educar, si se dan cuenta. Todo es diversión, todo es fantasía, todo es Disneylandia, todo es juegos. Vean el departamento cómo lo tiene, ¿no? Como si quisiera ser un mundo paralelo para que nunca se enfrente con su realidad, ¿no? Y sobre todo, para que la niña no logre notar las carencias de no tener una mamá, que tarde o temprano se van a manifestar, ¿no? Porque así es, porque estamos hechos para esto, ¿no? Y por eso también hay un momento clave en la película cuando están en el parque disfrutando muchísimo, pero llega una señora y se confunde pensando que su hija le toca el cachete, y ella voltea y llora, ¿no? Y le dice a su papá, no tengo mamá. O sea, se da cuenta que por mucho esfuerzo que ha hecho su papá, le faltaba esa otra parte que ella se merecía, ¿no? De tener una mamá. Después, Valentín, porque obviamente él, para sustituir esto con un buen corazón, empieza a escribir cartas fingidas para intentar sustituir la ausencia de su mamá, ¿no? Y más allá de hablar mal de ella, busca exaltar la figura materna. Aquí una reflexión que quiero hacer porque se me hace súper importante, sobre todo para los papás y de alguna manera para los hijos también, para comprender, porque también van a ser futuros papás. Qué importante y qué hermoso es compartir todas las buenas cosas de mi pareja, incluso cuando se haga un divorcio o un abandono. Qué importante es resaltar la figura de materna y paterna, incluso cuando ha habido dificultades entre tú y tu esposa, cuando ella los abandonó, como aquí, ¿no? La mujer se fue, no importa. Él sabía que la niña tenía una necesidad de recibir un amor materno y hizo todo lo que pudo para no manchar la imagen materna, independientemente de las actitudes concretas de la mamá. Esto es increíble, y por favor, grábenselo en el corazón, ¿no? Hacen mucho daño papás que están divorciados, separados a sus hijos, cuando entre ustedes se critican, cuando le hablan mal al hijo del papá o de la mamá porque no está. Por favor, lastiman, ¿no? Papa Francisco dijo en un discurso muy bonito, dice, hablar mal de la pareja ausente a los hijos es como cargarles una piedra en la espalda a los niños. Fíjense qué fuerte, ¿no? Cuando un papá le dice a sus hijos, es que tu mamá es una tal por cual y por eso nos abandonó y se fue, le estás poniendo una piedra en la espalda, ¿no? Entonces aquí muestra muy bonito cómo Valentín, independientemente de la situación que fue dura, sabe exaltar esa figura materna, aunque no esté, y por eso escribe cartas con también muchísimas cosas, ¿no? Que también es un extremo y que le va a cobrar factura, ¿no? El tema de la mentira, y lo vamos a ver. Después en la escuela Maggie se va enfrentando poco a poco a la realidad, porque ella vive en un mundo mágico, en un Disneylandia, y se va dando cuenta que pues, su mamá no fue a la luna y que no fue a Australia y que no sé qué, todas las misiones que según eso hizo, se va dando cuenta que no, y los niños se burlan de ella, ¿no? Y se da cuenta que Maggie no lleva una vida normal, tiene problemas por vivir una vida de fantasía, ¿no? Y la directora enfrenta en un momento al papá, lo vamos a ver en los diálogos, por esta aparente búsqueda de felicidad, pero en la mentira, ¿no? Después Maggie experimenta, luego aparece la mamá y
y la lleva al colegio. O sea, ya cuando aparece la mamá, empieza a convivir con ella, pues claro que empieza a descubrir todo un mundo nuevo de emociones, de afectividad propia de una hija a una mamá, ¿no? Que por mucho que amara a su papá es distinta. Sin notarlo ya se da cuenta que es distinto, ¿no? Y toda la ilusión que le genera tanto que lleva a su mamá a la escuela para presumirla y decir que sí era real, ¿no? Luego aparece su mamá. Luego recuerdan, y aquí hay un dato curioso, ¿no? Después de todo eso y la ilusión, cuando van a cenar para presentarle a la pareja de su mamá, de Julie, pues la niña primero está comparando a todos los hombres que vienen con su papá, ¿no? Eso nos habla también de una característica un poquito esencial en los niños de hacer de sus papás unos héroes, ¿no? Nadie es mejor que mi papá. Entonces está comparando a todos. Y de repente, pues no llega un papá, llega otra mamá, ¿no? Y sin meterme mucho en temas, porque después podría hablar de esto, ¿no? De parejas del mismo sexo, de familias, de hijos. Ese es otro tema, no me voy a meter mucho en eso. Simplemente quiero resaltar que al menos en la película, sin hacer un juicio todavía, al menos en la película, la cara de Maggie cuando aparece la esposa y voltea con el papá y le dice, él es el novio de mi mamá, hay toda una cara de confusión ante un conjunto de dificultades que la sociedad nos presenta hoy para entender la familia de una manera real, ¿no? Y no solo eso, digo, ella también venía de un papá que la había educado solo, entonces ya venía con rupturas, luego de repente esto, más rupturas, y claro que dificulta una visión natural de la familia. Pero bueno, no me voy a meter en ese tema, pero sí en el tema de la importancia de la complementariedad que tiene un papá con una mamá, y por eso la importancia de que estén juntos, ¿no? Todo el tinte femenino que recibe la niña Maggie los días que se va con su mamá a Nueva York es increíble, ¿no? Y esa escena me encanta porque cuando se la lleva de compras y sale Maggie con un vestido rosa, ¿no? O sea, imagínense si ustedes son niñas, pues irte de shopping con tu mamá, ¿no? Cuando eres una niña. Él pues tenía a su papá y jugaba con él y hacían cochinadas, se ponían la misma pijama, hacían bromas. Pero ahora de repente estaba haciendo shopping con su mamá, ¿no? Entonces empieza a descubrir toda una dimensión femenina también que le hacía falta y que le hace mucha ilusión. Y por eso, pues por muchas ganas que le echara el papá, nunca un papá va a sustituir a una mamá, ¿no? Un hombre, por más que quiera pues amar a su hija de una manera total, solo lo va a poder hacer como hombre y nunca va a poder sustituir el amor de la madre, ¿no? Y al revés. Y por último está el tema del padre biológico, que resultó al final que Valentín no era el papá biológico, y yo la pregunta que me hacía y se las comparto también, no la voy a responder, se las lanzo, ¿no? ¿Quién es más papá? ¿El que educa y acompaña? ¿O solo el biológico, el que engendra? Pues quizá un poco los dos, no sé, se los dejo un poco para la reflexión, ¿no? Pero ser papá creo que va mucho más allá de procrear, ¿no? Pero bueno, se los dejo para su reflexión personal. Y ya para terminar con las reflexiones generales, al final de la película creo que se muestra muy bien que a pesar de todas las diferencias que pueda haber en la pareja, lo más importante es el hijo. Es decir, los dos terminan sacrificando parte de su vida por los hijos, ¿no? Por el bien de los hijos. Y para volver a resaltar el tema de la complementariedad, es claro que al final los días más felices que Maggie pasó antes de morir fueron los días que convivió con sus papás juntos, ¿no? Al final de su vida. Bueno, con esto vamos a pasar ahora sí al contenido teórico del libro, capítulo 4, Hacer el amor con amor, que es el capítulo se llama Si me prometes todo, dámelo todo. Y vamos a hablar de los dos aspectos constitutivos de la relación sexual, ¿no? Y bueno, antes de meterme en estos dos aspectos constitutivos, tengo que dar algunos fundamentos básicos para entender, ¿no? de moralidad, ¿no? Y si vamos a hablar de moralidad, es importante entender que solamente
El hombre puede cometer actos morales. Lo mencioné más o menos en la primera o segunda sesión, no recuerdo. Un perro no puede hacer un acto que sea bueno o malo. Ellos simplemente responden a instintos. Pero no puedes decir hizo bien o hizo mal. ¿Por qué? Porque pues, responde a instintos. Para que un acto sea bueno o sea malo, es decir, tenga un carácter moral, porque la moralidad que estudia los actos humanos y determina si un acto es bueno o un acto es malo. Para que un acto sea bueno o sea malo, tiene que haber dos condiciones. Una es la racionalidad, que es característica propia del hombre, que nos permite reconocer la finalidad para la que el acto está dirigida. Y dos, la libertad. Es decir, una vez que reconozco la finalidad para la que un acto está dirigido, yo decido actuar según ese fin o en contraposición a ese fin, ¿no? Entonces, la norma de las cosas, porque la verdad en nuestra cultura también hemos llegado a pensar que el bien y el mal lo determinan realmente las mayorías, ¿no? O quien tiene poder, o quién determina lo que es bueno o es malo. No sé si alguna vez te lo has preguntado, ¿no? Pero ¿existe algún fundamento para decir que un acto es bueno o un acto es malo? Yo creo que sí, y ese fundamento está en la misma naturaleza de los actos, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Vamos a hablar sobre el bien en general. Tú dices que una cosa es buena cuando cumple con la finalidad para lo que la cosa fue hecha, ¿ok? Por ejemplo, un cuchillo está hecho ¿para qué? Un cuchillo tiene una finalidad, que es cortar, ¿ok? Tú dices que el cuchillo es bueno no solamente cuando es cuchillo, sino cuando es un cuchillo que está afilado y corta bien, ¿no? De hecho, por eso a veces decimos, qué porquería de cuchillo cuando intentas cortar un limón y no corta. ¿Por qué? Porque no está haciendo su finalidad para la que fue hecha, que es cortar y cortar bien. Entonces dices, es un cuchillo malo y lo tiras, ¿no? Porque no sirve. Entonces, para saber qué es bueno en el hombre, tenemos que saber cuál es su finalidad. La finalidad del hombre es actuar según su racionalidad. El hombre puede determinar la finalidad de las cosas, lo que es bueno en las cosas, ¿no? Y por eso puede darse cuenta de que en el acto sexual siempre tiene una finalidad concreta, ¿no? Que como lo hemos visto cuando lo he encastigado un poco, la finalidad última de un acto sexual es la entrega total de tu persona a la otra persona que amas. Y para que esta entrega sea total, el acto tiene que tener dos características, porque si no interfieres de ninguna manera, cada acto sexual tiene un fin unitivo y un fin procreativo, ¿ok? Fin unitivo, ya lo vimos un poco cuando hablábamos del amor en la pareja y un poco de la castidad, ¿no? El acto sexual en el matrimonio tiene la finalidad de que la pareja goce del amor entre ellos. Tiene la finalidad, por eso se llama fin unitivo, es decir, que crezcan en el amor la pareja, que lo disfruten, que se gocen, que se entreguen y que juntos hagan un equipo también y que esto ayude a florecer de alguna manera el amor. Es una dimensión, no es la única, pero es una de las dimensiones más ricas del matrimonio. Entonces, una de las finalidades es que crezcan en el amor. Esa tiene que estar presente, ¿no? Si tú usas solamente una persona, se rompe la finalidad unitiva, ¿no? Incluso en el matrimonio puedes romper la finalidad unitiva cuando te acuestas con tu pareja únicamente para tener hijos, ¿no? Por ejemplo, sé de algunas parejas que ya se han cansado a lo mejor o que no se aguantan o que están teniendo problemas y sin embargo se organizan para tener relaciones sexuales única y exclusivamente en los días fértiles porque quieren tener un hijo. Eso sería olvidarte del aspecto unitivo, que es entrega, espontaneidad, libertad, y concentrarte solamente en el otro fin, que es el fin procreativo, ¿no? Tengo esto para obtener lo otro, estoy rompiendo con uno de los fines. Y también es lo mismo al revés, ¿no? Cada acto sexual, si tú no interfieres de una manera externa con métodos anticonceptivos, por ejemplo, que ahorita voy a tratar rápidamente, pues cada acto sexual tiene la posibilidad de una apertura a la vida, ¿no? Y ahora bien, es importante entender que no todo acto sexual tiene que engendrar vida. Y esto también, gracias a nuestra racionalidad, entendemos que la fecundidad en el acto es mucho más allá que solamente procrear, ¿no? Y por lo tanto,
digo, porque muchos me dicen, ay, pero es que si esto es verdad, pues entonces estamos llamados a tener un montón de hijos como los conejos y no sé qué. No, porque el hombre en su infinita inteligencia y la mujer en su cuerpo sabe reconocer que dentro de su cuerpo, porque Dios pensó la sexualidad para los dos fines, o sea, la fecundidad y la unidad, que la mujer no es fértil todo el mes. De hecho, es fértil muy pocos días del mes, ¿no? Entonces, todos los demás no es fértil. Eso significa que no tienes que tener hijos en cada relación sexual y que te puedes programar de una manera natural, conociendo tu cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa con los métodos anticonceptivos artificiales? Bueno, quizá impidan un embarazo, que es lo que estás buscando, pero también generan de alguna manera el utilizar a la otra persona, ¿no? Y sobre todo generan problemas también de comunicación, ¿no? O sea, mientras que los métodos naturales te mueven al diálogo de la pareja, a conocerse mejor, a tener un proyecto juntos hacia la vida, ¿no? Que hagan un discernimiento en común y decir, a ver, ¿cuándo estamos listos para empezar a tener hijos? Bueno, tal. Bueno, entonces vamos a programarnos y toda la ilusión de una pareja joven también, de programar sus vacaciones en ciertos días. Es decir, todo me habla de un trabajo en equipo, ¿no? Mientras que con los métodos negociativos me puedo olvidar de todas las consecuencias y simplemente actuar por mi fin propio, que es a lo mejor recibir placer en este momento, o simplemente evitar la vida sin una justificación real, ¿no? O concreta. Entonces, bueno, ni evitar un fin ni el otro, tienen que estar los dos presentes, fecundidad y también el unitivo, es decir, el crecimiento personal en el amor, ese aspecto, ¿no? Una frase de Gandhi simplemente que tengo aquí que me gustó sobre el problema de los métodos anticonceptivos y cómo pueden llegar a convertirse en una excusa para utilizar a la otra persona. Dice Gandhi no era católico evidentemente, dice, el hombre ha degradado suficientemente a la mujer con su lujuria y la anticoncepción sin importar cuáles sean las buenas intenciones de sus defensores. La degradan aún más, ¿no? Recordemos que los métodos anticonceptivos tienen su auge fuerte durante la revolución sexual y la finalidad que tenían detrás toda esta corriente de liberación o aparente liberación sexual, pues era eso, era liberar sobre todo a la mujer, ¿no? De esa opresión que había por parte del hombre, ¿no? Y entonces ahora ya podía decidir sobre su cuerpo. Pero todo esto que prometía libertad tal, al final también de alguna manera terminó esclavizándolas, ¿no? Porque antes los hombres podían usarlas igual que ahora, ¿no? Pero antes de que existieran los anticonceptivos, pues al menos sabías que si tenías relaciones sexuales, corrías el riesgo de poder llegar a un embarazo, ¿no? Y entonces muchas veces las consecuencias eran suficientes para evitar el acto. Cuando aparecen los métodos anticonceptivos, quito las consecuencias y entonces ya no me importa usarte. De hecho, ahora te puedo usar más fácil, porque puedo quitar las consecuencias con un condón, con una píldora, y si ni esto funcionó, incluso más adelante puedo deshacerme del problema, ¿no? Entonces yo no sé qué tanto realmente vinieron a liberar o más bien a esclavizar. Ahí lo dejo un poco para la reflexión. Bueno, obviamente este es un tema muy amplio y sobre todo el tema de la finalidad y moralidad. El tiempo siempre es muy limitado aquí, pero sí los invito a leerlo en mi libro. Está explicado con muchos ejemplos para fundamentar sobre todo estos dos aspectos en la misma naturaleza del hombre, ¿no? Porque no es solamente que es así porque lo dijo Dios, ¿no? Tiene un fundamento en la dignidad de la persona y en la naturaleza misma del hombre que se explica muy bien en el libro. Y ya para terminar, vamos a los diálogos, 5 diálogos. El primero es el discurso de Valentín al inicio de la película, y este es el tema que ya tratamos un poco, pero es sexo sí, compromiso no. Este es como el binomio, ¿no? Y la pregunta es, ¿podemos separar el sexo del compromiso realmente? El diálogo dice así en la película. Dice Valentín, si no pude vencer mis miedos de pequeño, nunca iba a poderlos vencer de mayor, y mucho menos el mayor de mis miedos, el miedo al compromiso. Y luego más adelante dice Valentín también, le pregunta a Julie cuando llega Julie, ¿quién eres? Y Julie le dice, fui tu amor eterno hace 1 año y medio, porque todas las mujeres eran su amor eterno mientras se acostaba con ellas, ¿no? Y Valentín le dice, ¿es tu bebé? ¿Te casaste? Porque está ahí el chiquillo aquí, ¿no? Y Julie le dice, no, idiota, es tu hija. Y Valentín le dice, no, espérame, yo no quiero tener hijos, ¿no?
fuerte, no quiero las consecuencias de mis actos. Reflexión. Empezamos con un tema que ya habíamos tocado un poco en la síntesis pasada y que ahora se vuelve a presentar, que es la búsqueda de sexo sin compromiso. Es una constante, ¿no? El miedo al compromiso es, en el fondo, una falta de libertad, una incapacidad de elegir. Valentín carga con sus miedos durante toda la película y poco a poco va aprendiendo a superarlos lentamente, que son los lobos, ¿no? Pero ese superarlos le lleva a entender que su aversión por el compromiso le hizo hacer un acto no libre, ¿no? ¿Por qué? Porque al final pues, terminó esclavizado, al menos al inicio, a esta niña que no esperaba y no quería y no deseaba, ¿no? Y esa frase, yo no quiero tener hijos, pregunto, ¿no? Entonces, ¿por qué si quieres tener sexo? ¿No? Es volver a, o sea, querer hacer un acto que tiene una finalidad, pero querer arrancar esa finalidad o esas consecuencias. Y lo que les decía, desde la revolución sexual y la aparición de los anticonceptivos, ¿okay? Se volvió más fácil, entre comillas, hacer una división entre el fin unitivo y el fin procreativo o la fecundidad, ¿no? Ahora puedes tener sexo cuando quieras, con quien quieras y sin consecuencias. Pero en realidad muchas veces no es así, como en el caso de Valentín. Las consecuencias llegan y puedes llamarle errores, puedes llamarle como quieras, pero muchas veces hay consecuencias de los actos. Algo falló en ese acto y la niña nació. Y era una niña que nadie quería, ni el papá ni la mamá, al menos al inicio, ¿no? Quote de mi libro, página 130, dice: los anticonceptivos han logrado quitar los límites y las consecuencias que la naturaleza había impuesto en el acto sexual para proteger y promover el amor, ¿no? Toda la idea de la fecundidad, en el fondo de la naturaleza humana, buscaba, al igual que la unidad, custodiar el amor, ¿no? Y no solamente custodiar el amor de la pareja, y es que cuando el amor es tan grande en la pareja y es real, busca por sí mismo expandirse, y por eso la fecundidad no es otra cosa que la expansión del amor entre dos personas. Segundo diálogo, Valentín con Judaisy, la bartender esta, ¿no? El tema son, los hijos siempre son un regalo, siempre. Y el dilema es, ¿los hijos son un regalo o son una falta de libertad? O sea, una esclavitud para mí. El diálogo dice Valentín, en una de esas hasta me voy a tener que poner a trabajar, ¿no? Cuando está hablando de las consecuencias que va a tener la hija. Hasta me voy a tener que poner a trabajar, dice. Y hay que darle de comer, y hay que hacer la voz de idiota para que coma, y hay que pagar una escuela, y cuando crees que le gusten los niños, y empieza a pensar en todas las consecuencias que va a implicar para él cuidar a esa niña, ¿no? Y aparentemente se siente coartado de su libertad, ¿no? Que había, al menos hasta ese momento, había estado viviendo, ¿no? Y Judaisy le dice, no te queda más remedio que quedarte con la niña, te vas a acabar enamorando de ella, ¿no? Y la reflexión es, siempre vale la pena luchar por tu hijo. Quizá la primera reacción en un embarazo no deseado sea considerarlo como un problema, así como lo hizo la mujer, ¿no? ¿Cómo es su nombre? Julie. Así como lo hizo Julie, ¿no? Un problema que te va a truncar a lo mejor tus sueños o tus esperanzas o lo que sea. Pero te das cuenta cuando lo recibes, y lo podemos ver en la experiencia misma de estas dos personas, no solamente de Valentín, también de Julie, cómo tu vida entera empieza a cambiar, empiezas a salir de ti mismo para centrarte en otra persona, ¿no? Un hijo siempre te saca del egoísmo y te mueve hacia el amor. Y como le dice a Valentín, si corres el riesgo, seguro terminas enamorándote de tu hijo. Ese no te queda más remedio que quedarte con la niña expresa una total falta de libertad en el acto de Valentín y Julie, ¿no? Es así como, pues no nos queda de otra. Por eso en el libro, página 132, dice, no puedes decir que eres verdaderamente libre si esperas con miedo las consecuencias de tus actos, ¿no? Siguiente diálogo tercero, dice, este se da entre la directora del colegio y Valentín, y el tema es el esfuerzo por dar lo mejor, ¿no? Dilema, tu percepción de lo mejor puede no ser lo mejor de hecho para alguien, ¿no? Y la directora dice, Maggie no lleva una vida normal. Es cuando le está hablando a Valentín que lo manda a llamar. Maggie tiene problemas por vivir su vida de fantasía. La vida no es Disneyland. Sé que usted es un buen padre y hace todo lo que puede para verla feliz, pero parece que la está compensando por algo.
¿qué pasó realmente con la mamá de Maggie? Me pregunta, ¿no? Porque hasta ese momento le había estado mintiendo todo el tiempo sobre su mamá. ¿Qué pasó realmente? Valentín le dice, se fue a pagar el taxi, ¿no? Y no volvió. Es como, pues sí, todo ese drama de querer hacerlo mejor. Y aquí los invito a todos a agradecer a su papá, a su mamá. Si están los dos, pues agradecer a los dos. Si tienes solamente a uno, agradecer a ese uno. No importa. Pero sepan que los papás hacen lo mejor que pueden dentro de sus posibilidades, sus heridas, su propia historia y su propia experiencia de la vida, ¿no? A veces pueden lastimarnos, como en este caso Maggie sale lastimada, ahorita vamos a ver, ¿no? Con el tema de la mentira, pero nunca la intención de Valentín fue lastimarla, solo que somos imperfectos todos, ¿no? Y vamos aprendiendo. Siguiente, tema 4, el mejor papá no sustituye nunca a la peor mamá. Y el dilema es, los hijos sufren sí o sí la división de los padres, ¿no? Maggie dice, me gustaría que mi mamá estuviera aquí. Mis amigos dicen que mi mamá es como Santa Claus. Y le pregunta a Valentín, ¿cómo? ¿Panzuda y peluda? Y dice Maggie, no, que nunca la he visto. ¿Por qué si dice que me quiere, nunca viene a verme? El contraste del papá que le dice todo el tiempo que la quiere con las cartas, mintiéndole, y la experiencia real de decir, no está aquí conmigo, no está a mi lado, ¿no? ¿Cuántas veces queremos, por medio de mentiras, procurar un bien que al final, tarde o temprano, sale destapándose, ¿no? Y después puede causar más heridas, ¿no? Maggie después de eso también le dice, pues no te quiero volver a ver, ¿no? A su papá, se enoja con él porque le mintió, pero vuelvo a lo mismo, tenemos que recordar las intenciones, ¿no? Tema 5, los hijos pueden fomentar el amor de pareja, pero nunca sustituirlo. El dilema es, el tema de la procreación es suficiente para mantener unida una pareja, es decir, basta tener hijos para que la pareja se mantenga unida y funcione. Yuri dice en este diálogo, ¿por qué no le dijiste la verdad? Y Valentín le dice, lo pensé, pero por más vueltas que le di, no encontré la manera políticamente correcta de decirle, fíjate que tu mamá no te quería y te abandonó. Fuerte, ¿no? Y Yuri le dice, gracias. Y Valentín le contesta, no lo hice por ti, lo hice por ella. Más adelante, Valentín le dice a ella cuando regresa, ¿a qué viniste? Y Yuri le dice, necesitaba conocerla. Y Valentín le dice, lo hiciste por ti, no por ella. Y Yuri, ahora que la conocí es diferente, hasta pienso que hubiéramos podido ser una familia. Ella piensa que estamos divorciados, ¿no? Es mejor mantenerlo así. De todos modos, es lo normal hoy en día. O sea, fíjense cómo incluso los hijos, aunque sean un regalo para los papás, no pueden nunca sustituir el esfuerzo y el amor que los papás mismos tienen que tener y se tienen que entregar uno al otro. Aquí vemos que tanto uno como el otro hacían las cosas no tanto por el hijo, sino por ellos mismos. Lo hiciste por ti, dice varias veces, ¿no? Los hijos vienen a mejorar, a acrecentar el amor de una pareja, pero nunca vienen a sustituirlo. Entonces, también los invito a no dejar de cultivar nunca el amor de pareja, porque los hijos no lo sustituyen, simplemente lo acrecientan con su presencia y son símbolo también de esa unión y de ese amor. Y bueno, ya conclusiones para terminar, muy breve. Primera, solo las personas hacemos actos morales, ¿no? Es decir, actos buenos o actos malos. Segundo, la bondad o maldad de las cosas depende de su finalidad, es decir, para qué fueron hechas, ¿no? Como les dije, el cuchillo, o también puede ser una silla, ¿no? Una silla está hecha para que te sientes. Si vas en contra de su finalidad y le pones un elefante encima, se va a romper, ¿no? Las cosas tienen una finalidad. Actuar según la finalidad de esas cosas es actuar según el bien de esa cosa. La bondad de las cosas no la determinan las mayorías, como vimos, sino la naturaleza misma de las cosas y su finalidad. Aunque la mayoría de las navajas no cortaran, esto no haría que fueran buenas navajas. Aunque la mayoría de los casos hoy de las familias son familias divorciadas, eso no hace que el divorcio sea lo correcto o lo bueno, igual que en las navajas, ¿no? Analógicamente. Las dos finalidades del acto sexual son unitivo y procreativo. Las dos son esenciales para cada acto. La fecundidad no es lo mismo que la procreación, como vimos,
Se puede y se debe ser fecundo de muchas maneras. Y por último, los hijos son siempre un don para los padres. Y los padres también son un don para los hijos, ¿no? Cuando se habla de don, no se habla de derecho. Pero si tuviéramos que hablar de algún derecho, por la naturaleza del acto y del matrimonio, en todo caso serían los hijos los que tienen derecho a tener un papá y una mamá, y no al revés. Para los papás, los hijos siempre son un don, que llegan cuando Dios quiere y como Él quiere. Bueno, este es un tema un poquito más seco quizá, porque habla más sobre la paternidad y tal, pero bueno, espero que haya ayudado un poco, espero que haya iluminado. Sí los invito a leer de una manera más profunda el tema para entender todos los aspectos de la moralidad y sobre todo de dónde nace que estos dos aspectos sean constitutivos en la naturaleza de la persona. Y para terminar les recuerdo lo que les recuerdo todas las sesiones. Recuerden siempre que no mereces nada menos que ser amado y que ser amado. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.